Primero agradecer a las autoridades por haberme invitado esta tarde con un tema importante que vamos a tratar. ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes buscan reformular o formular o fortalecer su profesión. ¿Quiénes de ustedes son de la carrera de Ingeniería de Sistemas? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Quiénes son de otra carrera? Sí, levanten la mano, porque qué bueno que ellos hayan venido, porque el tema que vamos a hablar ahora es un tema de importancia para todos, no solamente para los ingenieros de sistemas o los futuros ingenieros de sistemas. El tema es seguridad de la información. Es un tema bastante difundido, con bastante prensa, si quieren llamarlo, en los últimos años, por lo que ha ido sucediendo, por los ataques que hay, informáticos, etc. ¿Sí? Bueno, pasa por favor. Antes de empezar, el término es muy sugerente, ¿no? Seguridad de la información. Voy a preguntar por si acaso. Así que sé que ya la tarde está avanzada, pero espero que despertarnos. Información. ¿Qué entienden ustedes por información? Su compañero dice datos procesados. Sí, está bien. ¿Qué más? Que tienen valor. ¿Para quién? Sí, su compañero dice, son datos procesados que tienen valor, ¿no es cierto?, para la persona que lo maneja, la empresa que lo maneja, ¿no es cierto? Creo que todos nosotros manejamos información todos los días, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus trabajos en sus portátiles, ¿no es cierto?, la que se va a presentar el día de mañana, ¿no es cierto? Imagínense que de un momento a otro se valora el mismo. Y ese es el examen. O pareciera, ¿no es cierto?, que ustedes están 2, 3 de la mañana y dicen vamos a imprimir y se va la luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mecanismos de prevención han implementado para reducir ese riesgo? ¿No es cierto? Su compañero dice un USB, sí, pues no. En GitHub dice, ¿no es cierto? Sí. Pero la impresora. Miren, información, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante la información? El compañero dice, toma decisiones, ¿no es cierto? Sí. A las empresas es importante porque sirve para tomar decisiones. La información que ustedes tienen en sus portátiles que van a presentar en su trabajo final, ¿por qué es importante? Si no lo presentan, ¿qué pasa? Jalados, dice por allá también, sí. Sí, ¿no es cierto? Como que también es excusa del profe. Se fue la luz de su trabajo. Y por eso, buena gente te va a creer, ¿no es cierto? Sí, miren, hay muchas cosas por las que nosotros podemos decir que la información es importante. ¿Sí? Pasemos, por favor. Para las empresas dice, creo que seguro que sus propios les han dicho, que la información, ¿no es cierto?, es uno de los activos más importantes, porque sirve para tomar decisiones, ¿no es cierto? Además, en las empresas tienen mayor valor mientras más conocimiento tienen, y el conocimiento lo trae de la información que ellos procesan, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos pasado, miren ahí la parte, esta la apariencia verde, dice, ¿no es cierto? Hemos pasado de un mundo real a bits y bytes. ¿Sí? Es más, ahora los bits y bytes tienen más valor que los objetos reales. ¿Sí? ¿Tu billetera vale algo? Si tienes 5 soles, pero si tienes una tarjeta de crédito, vale más. ¿Cierto? Miren, ¿no? ¿Sí? Por eso es que tenemos una gran preocupación. ¿Sí? Dice, ¿cómo protejo mi información?
¿Cómo lo protegen ustedes la información? O su información, ¿cómo protegen? Usan contraseñas, dice su compañero, ¿qué más? ¿Cómo más protegen su información? Por acá mucho más técnico, para los que no son de la carrera, usamos firewalls. Sí. Lee nos dice por acá también, sí. Sí. Por favor. Hay algunas reflexiones que deberíamos hacer. Miren, tengo identificada qué información sensible debo proteger en sus máquinas o las empresas. ¿Tienen identificada la información sensible? Sí, ustedes tienen identificada la información sensible en sus PCs, en sus portátiles. Seguro están pensando en qué es información sensible, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por información sensible? Importante, ¿no es cierto? Una información sensible sería, por ejemplo, el password que utilizas para entrar al campus, ¿cierto? Y sobre todo desde el profe. ¿Sí? O tu PIN, o tus 4 letritas, 4 números, o tus 6 números, o tus 6 dígitos para comprar por internet con tu tarjeta de crédito. Es sensible, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si cae en manos? ¿No es cierto? En el caso de mi esposa, ¿no? ¿No? ¿Se imaginan? Sí, dale, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de perder los datos sensibles? Mire, ¿qué consecuencias pueden traer perder esos datos sensibles? Esa información sensible. ¿No? ¿Hay consecuencias? No. ¿No es cierto? Imagínense en el caso de mi esposa, ¿no? Se entera de la clave. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué omiso? ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes pierden ese trabajo tan precioso, tan arduo, que se demoraron en hacer, de repente una semana, y lo pierden, o se lo roban, ¿no es cierto? Y se van a presentarlo el día X, y tu profe dice, ¿por qué lo presentaron ayer? Y encima te dice, te has copiado, cero. Sí, no soy adivino, también viví lo que ustedes están viviendo ahora. Sí. Miren, dale por favor. Sé qué hacer en casos de pérdida de información. ¿Qué hago cuando pierdo la información? ¿Qué debo hacer? Disculpe, no se ve muy bien. ¿Sí? Dale por favor. Y es que en un mundo digitalizado como el de nosotros, ¿cierto? Estamos rodeados de amenazas, ¿cierto? Hasta tu amigo de al lado es la amenaza. ¿Sí? Sobre todo si está viendo tu activo de información, por favor, más crítico, ¿cierto? ¿Sí? No la novia. ¿Sí? Sí. Miren, por favor, estas son las amenazas a las cuales estamos expuestos. Miren, por ejemplo, violación de email, software ilegal, fraudes informáticos, desprestigio corporativo, ¿sí? Miren, ingeniería social, no sé, y eso que es profe, seguro están preguntándose algunos, porque, miren, desactualización, últimos parches no instalados. Son algunas de las amenazas a las cuales estamos expuestos todos de nosotros y nuestras organizaciones. ¿Sí? Miren, servicios de login existentes o que no son chequeados, incumplimiento de leyes y regulaciones. Miren, o sea, incumplir la ley también es una amenaza. ¿Qué dicen? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Sí. El desprestigio corporativo. No, trabajo mucho durante muchos años en banco.
ellos, por ejemplo, cuidan mucho su prestigio. Y hay un riesgo que se llama, que lo cuidan mucho, ¿no es cierto?, que se llama riesgo corporativo, imagen. Cualquier cosa que pueda salir, ellos tienen que controlarlo porque si no puede haber un pánico financiero. Miren, ¿sí? ¿Qué más? El código malicioso. ¿Quién no ha tenido virus en su portátil, en su computadora? Algunos coleccionan, ¿no? Yo tengo más, no es competencia en tener más cosas, ¿sí? Los que no son de sistemas, pídanle ayuda a sus compañeros de sistemas para tratar de eliminar virus, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren. ¿Qué más? El software ilegal. Es una amenaza, ¿no es cierto? Yo asumo que ustedes, por ejemplo, tienen su licencia de Office, ¿no es cierto? Por favor, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, en dónde está la amenaza de utilizar software ilegal? Por ejemplo, el Word sin licencia. ¿Cuál sería la amenaza? Ya, o sea, si tú lo usas no hay amenaza. Podría ser, ya. En las empresas está la amenaza. ¿De qué amenaza? ¿Cómo? Ah, ya. Necesitamos software de terceros para activarlo. Es conocido que Crack, ¿no es cierto? O su parche, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes saben que el parche no viene solo, ¿no es cierto? Viene con valor agregado. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Pero ese sería una amenaza que venga con un software malicioso incorporado en el Crack. ¿Qué otra amenaza puede haber? Es algo muy importante que de repente los demás ponentes lo han expuesto, pero no lo han clarificado bien. ¿Saben qué se llama? Derechos de autor. Claro, ¿cierto? Si usas software ilegal, en las empresas sobre todo, pues hay una institución del Estado, que se Indecopy, ¿cierto? Que si te dice, oye, ya pues no usas software ilegal, ponte en reglas y no te multo, ¿cierto? Entonces la empresa tiene amenazas desde el punto de vista legal de ser sancionada mismo. Entonces, estamos rodeados de amenazas. Y claro, como nosotros somos seres humanos peruanos, podemos instalar en nuestras máquinas, ¿no es cierto? Y la Indecopy nunca nos va a sancionar, decimos, ¿no es cierto? Porque no tenemos una cultura de utilizar software legal. Esperemos que esto cambie algún día, ¿sí? Pero todos nosotros, por ejemplo, de todas estas amenazas, hay una muy interesante, ¿no? No sé si lo ven en la parte inferior derecha, que se llama ingeniería social. ¿Han escuchado ese término? Ingeniería social. Estoy seguro, ¿sí?, que cada uno de nosotros hemos sido víctimas de la ingeniería social en alguna oportunidad. ¿Sí? Nadie puede decir yo no. Todos hemos sido víctimas. Desde ese mensaje que ustedes seguro han recibido en su smartphone, donde dice, no, mira, te envío la virgencita o el niño que está todo en una situación muy triste, y te envía y te dice, ¿sabes qué? Envíalo a 500 de tus contactos, porque si no te va a pasar lo mismo. ¿Sí? Ah, las cadenas. ¿Quién no ha recibido una cadena? Todos, ¿no es cierto? O ese mensaje que recibes y dice, oye, ¿sabes qué? Deposítate tanto dinero para que recibas el plasma de 58 pulgadas, ¿no es cierto? En la puerta de tu casa, ¿no es cierto? Sí, lo más triste es que no analizas bien porque de 58 pulgadas no hay, ¿no es cierto? Pero ya pues, ¿sí? Claro, eso se llama ingeniería social. Están trabajando con los sentimientos del ser humano, lo que más anhela, el líbido. Muchos de ustedes dicen, oye, ¿quiere ver la foto de la actriz tal como vino al mundo? Sí, dice, dale clic acá. ¿Le das clic? Chao. Ingeniería social. Están trabajando con él.
el líbido del ser humano, ¿cierto? Hay una definición muy interesante, miren, de ingeniería social. Se dice la ingeniería social es la manipulación del hombre por el hombre. ¿Qué le parece esa definición? Interesante, la manipulación del hombre por el hombre. Entre otras, miren, les he hablado de amenazas, ¿sí? Pero veamos qué es lo que está pasando ahorita en tiempo real. Por favor, la primera, nos va a ayudar, Carla, por favor. Ahí nomás, por favor, miren. Ya después solicitan la presentación a sus responsables. Miren, lo que está en rojo son las localizaciones con mayor intensidad de ataques vía botnets en el planeta. ¿Sí? Todos sus equipos de Kaspersky están siendo monitoreados y están enviando las amenazas respecto a las amenazas informáticas a las cuales estamos expuestos. La siguiente, por favor. No se ve muy bien, pero ahí imagínense que es el planeta Tierra, donde está el mapa. Y miren, ataques de hoy. Bueno, no sé, 20 millones, 191.000 los ataques de hoy día. ¿Sí? Y en la parte inferior, esto es lo más interesante, podrán ver el origen del ataque. ¿Sí? Troyanos, ¿y de dónde hacia dónde? Miren, por ejemplo, ahí dice de la China a la China, de Estados Unidos, del Reino Unido a USA, miren, ¿sí? Es en tiempo real. Eso está pasando ahorita. Y nosotros estamos viendo tranquilos, felizmente, ¿no es cierto? ¿Sí? No se preocupen, los de sistemas que les toque liderar proyectos de seguridad, habrá algún día en que ya no duerman así. Así de fácil. ¿Sí? Muy bien. La siguiente, por favor. Este es de Fortinet. ¿Sí? No es un ataque espacial, por si acaso. ¿Sí? Miren. Igual. Miren, 810.000 botnets impedidas por 100 intrusiones, 100 prevención de intrusiones, ¿sí? En tiempo real. Miren, 140.000 malwares impedidos, ¿sí? Muy bien, pasemos a la presentación, por favor. Entonces, tenemos amenazas. ¿Cierto? Ya vimos que no estamos libres de las amenazas. ¿Okay? ¿Qué les pareció? Impactante, dicen algunos, ¿no? Doloroso para otros, sobre todo los que tienen que ver con seguridad de la información, porque tienen que implementar un montón de mecanismos, un montón de políticas, un montón de procedimientos, un montón de procesos para reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos, que les enseñaron. No son todos, son muchos. ¿Sí? Y hay un riesgo, una amenaza la más grande de todas, ¿sí? Que no es tecnológica, miren. ¿Sí? En una organización se dice que la amenaza más grande, ¿saben quién es? El usuario. ¿Sí? Y es que el usuario es el que comete errores, el usuario es que a veces es negligente, o el usuario es que a veces adrede, que malogra la fiesta. ¿Sí? Entonces, las amenazas, miren, las vamos a clasificar. Obviamente, la mayoría de amenazas a las cuales nosotros, o las que vemos siempre, son las amenazas relacionadas a ataques cibernéticos, si quieren llamarlo como he visto hace rato. Pero hay amenazas, miren, físicas. ¿Sí? Sintieron el temblor de hace días. ¿Sí? Afortunadamente podemos decir que ha sido en una zona donde no ha habido edificios, o de repente no ha sido una zona poblada, o con bastante
seres humanos por ahí, si no hubiese sido peor. ¿Sí? Hubiese sido interesante saber también cuáles han sido los costos que ha incurrido ese movimiento, por ejemplo, en tecnología. Porque yo estoy seguro que si eso hubiese sucedido en Lima o en una ciudad de acá de la costa o en una ciudad grande, yo estoy seguro que no tuviésemos estadísticas de cómo afectó eso a nivel de tecnología. Estoy seguro, porque no tenemos medidas, no medimos. ¿Sí? Hubiéramos sabido sí cuántos muertos, pero no, de repente, cuánto el dinero se ha perdido tecnológicamente. ¿Sí? Eso nos falta. Están las catástrofes, entonces tenemos, estaba hablando de catástrofes naturales, ¿cierto? ¿Sí? Las amenazas físicas, el fraude informático. Dale, por favor, vamos a ver cada una de ellas. Bueno, las amenazas físicas, ¿por qué ustedes pusieron una puerta en su casa? Algo tan fácil, ¿no? ¿Por qué lo pusieron? Porque no entren a robar, dicen, ¿no es cierto? O para que se vea bonita la casa. No creo, ¿no es cierto? O sea, si no esa es una amenaza física, si que no tuviese puerta. ¿Por qué pusieron un perro? Para que cuide la casa, dicen, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, dale, por favor. Bueno, las catástrofes naturales, ya les dije, ¿no es cierto? Son provocadas por la naturaleza, nadie está libre de una catástrofe natural, puede ser un rayo, puede ser una inundación. Le pasó a mis amigos, por ejemplo, de Talara. ¿Sí? En Talara, por ejemplo, la municipalidad de Talara es muy bonita, no sé si conocen por allá. ¿Sí? Pero hubo un niño, llovió tanto y se inundó su data center. ¿Sí? Y aunque no lo crean, su data center estaba en el último piso. ¿Sí? Y llovió tanto, pero el arquitecto no preveyó de que iba a llover tanto, y así que no le puso las medidas de protección necesarias, y el data center lo puso en el último piso. Llovió, se inundó, chao data center. Yo me acuerdo muy bien porque nos pidió todavía la municipalidad, en esa fecha estábamos haciendo auditoría, y nos pidió 60 días de plazo para que se recupere. ¿Sí? Entonces es una amenaza. Las catástrofes naturales están siempre ahí, pendientes, esperando que nos descuidemos. ¿Sí? Por favor. El fraude informático, dale por favor, otra. ¿A quién no les ha llegado ese mensaje? Bueno, a mí siempre me llega, porque yo soy ha sido cliente del Banco de la Nación. ¿Sí? Entonces siempre nos llegan este tipo de direcciones falsas indicándonos, oye, por si acaso, registra acá tus datos, y lo que están haciendo, ¿qué es? Apoderarse de nuestro usuario y de nuestra clave para que después nos vacíen la cuenta. Es fraude informático. ¿Sí? Por favor. Se conoce como phishing. ¿Sí? Otra, por favor. El error humano. Dice, profesor, ¿el error humano es una amenaza? Sí, es una amenaza. ¿Qué incidentes se cuentan como errores humanos? Miren, exposición de los datos personales. ¿Sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos revisado en los trabajos que hacemos, donde el usuario y el password están en un POSIT frente a su pantalla? Hagan el intento, ¿va? Ahorita de repente, sobre todo en las empresas del sector público, ¿no? Donde de repente los mecanismos de seguridad o las políticas de seguridad todavía no están bien establecidas. ¿Sí? O por último, van a encontrar sistemas donde el usuario y el password lo saben todos, es uno solo. ¿Sí? Lo que pasaba antes en un sistema del Estado que se llama todavía SIAF. ¿Sí? Todos saben cuál es el usuario y todos saben cuál es la clave. Entonces, ¿para qué le pones si todos lo saben? Mejor quitas, ¿no? No tiene sentido. ¿Sí? Olvido de hacer un backup. ¿Quién no ha hecho un backup? Perdón. ¿Qué empresa no entre en su cabeza de que no debe hacer backups? ¿Ustedes hacen backups de sus computadoras? ¿No? Sí, ¿no es cierto? Sí, dicen, espero que sí.
¿Qué riesgo reduce hacer backups? Lo que les dije, ¿no? Estar preparados en caso de, ¿cierto? El backup es para eso. ¿Sí? Obviamente no es una restauración en tiempo real, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sirve en algunas oportunidades. Miren, codificar aplicaciones con errores involuntarios. Sobre todo esto va para los amigos de cada sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacer programas con errores involuntarios. ¿Sí? Porque ya dejar una puerta trasera y ya no es un error involuntario, ¿no es cierto? Y ya es una... ¿Qué se conoce? Una puerta trasera. Que es un ataque informático. Y lo dejo ahí por si acaso, si que me vota mi jefe, por ahí lo dejo. ¿Sí? Sí. Ya no es error humano ese ya. Error humano es accidental. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, por ejemplo, desconectar involuntariamente los servidores. A veces es difícil, pero no me creerán que a veces en el sector público encontramos eso, sobre todo en provincias, ¿no? Donde los servidores están instalados a veces en escritorios, no hay un data center. Y bueno, sin las medidas de seguridad, a veces pasa por ahí, no ustedes, los de sistemas, sino cualquier otro personal, el de limpieza, ¿sí? O simplemente dice, oh, necesito un enchufe de limpieza, ¿no? Desconecta el servidor para conectar para conectar su aspiradora, ¿sí? Y claro, ya te malogró todo el trabajo. Un error humano. Brindar información sobre la organización a personas desconocidas. También. ¿Qué miren? Y entre otros, ¿no es cierto? Son errores humanos. Dale, por favor. Las intrusiones, miren, son otro tipo de amenazas. Acá lo que les he querido colocar, para que ustedes clarifiquen, el conocido triángulo de la intrusión, ¿sí? Que es el concepto sobre el cual se basan los hackers o los crackers, si quieren llamarlo así, ¿sí? En el triángulo de la intrusión siempre hay un motivo por el cual los quieren atacar, ¿sí? El motivo puede ser diversión o puede ser económico. O sea, el hacker no les ataca porque se le ocurrió, tiene un motivo. Quiere vaciar de tu cuenta, si es un cracker, y si es un hacker, no sé, de repente lo quiere hacer por motivación, porque simplemente vio que tu sistema es seguro y lo quiere vulnerar. ¿Sí? Muy aparte de eso, aparte de eso, que puede estar cometiendo algún delito. ¿Sí? La oportunidad. ¿Sí? Si el hacker identifica fallos en tu red, fallos en tu sistema, es una oportunidad de la cual él se va a aprovechar. Y luego tenemos los medios. Cualquiera no puede vulnerar un sistema, necesita los conocimientos técnicos y las herramientas necesarias. ¿Sí? Y los que estudian sistemas, seguro buscan en internet herramientas para hacking, ¿sí? Y les sale un montón. Y open source, y hasta con la guía del paso a paso. ¿Sí? Entonces, la información está ahí, las intrusiones son de todos los días. Lo que tengo que hacer yo es implementar los controles para reducir esos riesgos o esas amenazas. ¿Sí? Pasa por favor a la siguiente. Bueno, del software ilegal ya conversamos. ¿Sí? Programas que están protegidos por leyes y derechos de autor y que los usamos sin permiso. Punto. Pasa por favor. El código malicioso, no son todos, por si acaso, pero dentro de los códigos maliciosos tenemos los gusanos, ¿sí? Algunos piensan que estamos estudiando ya hasta ¿cómo se llama? Agronomía veterinaria, ¿no? Gusanos, tenemos virus, ¿sí? Tenemos, bueno, troyanos, el spyware, el phishing, que lo vimos hace rato, el adware, el ransomware, ¿no es cierto? Que son los últimos ataques que son muy peligrosos, ¿no es cierto? El peor de todos, se dice, el rootkit, ¿no es cierto? Entre otros. Esos son códigos maliciosos. Pasemos por favor a la siguiente. Entonces, miren,
Esas son las amenazas que hemos visto, a las cuales estamos expuestos. Lo que les quiero yo traer hoy en día, el día de hoy o esta tarde, es que todos asumamos nuestra responsabilidad respecto a la seguridad de la información. ¿Sí? Lo bueno es que no solamente estamos de sistemas, sino también de otras áreas, para que se den cuenta de lo importante que es la seguridad de la información. ¿Sí? Les he traído acá, miren, esta es un informe de Ernst & Young. Ernst & Young es una firma consultora, ¿sí? A nivel mundial, y ellos, miren, han determinado algunos números respecto a la seguridad de la información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pasemos a la siguiente para ver en nuestro país y la comparación a nivel mundial. Miren, veamos respecto al... Pasa por favor una más. Esta de acá. Es el mismo informe, solo que uno es a nivel mundial y estos son con números en nuestro país. ¿Sí? A nivel mundial, miren, el 53% de las empresas, ¿sí? En el 53% de las empresas se ha observado un incremento del presupuesto al año en seguridad de la información. O sea, a nivel mundial las empresas se están preocupando por seguridad de la información. En Latinoamérica, un poquito menos, 29%. Mejor no hablo, ¿no? Siga, profe. Es solo el 3% es de nuestro país. Vamos a otro país. No, al contrario, es una oportunidad. Hay que verlo desde ese punto de vista. Vamos a necesitar profesionales en seguridad de la información, ya lo están necesitando. ¿Sí? Hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Sí? O sea, no piensen a irse porque se van a otro sitio y hay profesionales en seguridad, de repente acá va a haber más chamba. Miren, a nivel global, el 65% prevé un aumento de su presupuesto el próximo año. Para el próximo año, el 65% de las empresas prevé un aumento de su presupuesto en seguridad de la información. Motivador, en Latinoamérica el 42%, poquito menos motivador, ¿cierto? Y en Perú, 7%. ¿Sí? Pero para el 3 que estamos hoy, es algo mejor. ¿Sí? Miren, les digo que existe una necesidad de profesionales de seguridad de la información. Como experiencia personal les digo, miren, desde el año 2013-2014, mis amigos de la Caja del Cusco están buscando un oficial de seguridad de la información. Sí. No encontraba. Sí, pasó el 2014, lo sacaron a convocatoria, se presentaron en Lima 2. Cuando se fueron a ver las expectativas económicas, dijeron, no, en Lima me pagan mejor. No voy a pues. En el 2017 sucedió lo mismo. Entonces la preocupación de las empresas dice, oye, ¿qué hacemos? Nadie quiere venir. Lo que ellos están haciendo, sí, ¿qué han hecho? Han seleccionado a jóvenes y los están formando en seguridad de la información. ¿Pero por qué? Porque no había y no lo hay. Lo que les traigo, el mensaje del día de hoy es eso, ¿no? Si les gusta la seguridad de la información, desarrollen esas habilidades, porque puede ser una oportunidad, ¿no es cierto?, de repente en el presente y en el futuro. ¿Sí? Pasemos, por favor. Y bien, entonces, ¿pero qué es la seguridad de la información ya? ¿Sí? Miren, es identificar, valorar y gestionar los activos de información y sus riesgos en función del impacto que se presenta a una organización. ¿Sí? Seguridad de la información es una sola cosa, identificar cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto. ¿Sí? Por favor.
Seguridad de la información, miren, no solamente es TI. Seguridad de la información está en todos sitios. Está obviamente digitalizada, está físicamente, está en los procesos, ¿sí? Está en las personas. Entonces, hablar de seguridad de la información no es solamente proteger las TI, sino todos los activos de información. ¿Sí? Pasemos por favor a la siguiente. Entonces, miren, hablar de seguridad de la información, y espero que no se olviden, seguridad de la información estudia tres conceptos importantes: confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. ¿Bien? En la siguiente, por favor, se clarifica más. Miren, la confidencialidad tiene que ver con el control de acceso, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la tecnología como es la encriptación de datos. La integridad tiene que ver con la prevención y la detección, ¿sí? Y la disponibilidad, por ejemplo, con la denegación de servicio. Dale, por favor. Entonces, las dimensiones de la seguridad son tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La integridad, que la información sea la correcta, ¿sí? Los que, bueno, pidiendo las disculpas a sus compañeros nuevamente que no son del área, ¿sí? Si ustedes de sistemas se acordarán de integridad de base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué busca la integridad de la base de datos? Que los datos no se repitan, ¿no es cierto? ¿Qué más? Que se almacene de forma correcta, ¿cierto? Sin basura, ¿no es cierto? Donde dice DNI, haya un DNI y no haya un conjunto de letras de la A a la Z, por ejemplo. Donde dice nombre, haya un nombre y no un número, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es integridad. Confidencialidad. El término confidencial, ¿qué les trae a la memoria? Oye, cuéntame lo que te dijo la flojita de anoche. No, es confidencial, dice. ¿Sí? Es como algo secreto, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Es para la persona indicada, no para cualquiera. Eso es confidencialidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y disponibilidad. Que la información esté cuando lo requiero. ¿Sí? Entonces, esos tres conceptos son los más importantes que estudian la seguridad de la información, y espero que no se olviden. ¿Sí? Muy bien, pasa a la siguiente, por favor. Miren, ¿de qué sirve toda protección tecnológica? Miren, ¿sí? Si te olvidas la puerta abierta. O sea, ¿de qué te sirve tener una puerta de acero conectado con la policía, ¿no es cierto?, si la puerta la dejaste abierta? Nada. ¿Sí? ¿De qué te sirve tener toda la tecnología o tener todos tus sistemas con usuario y password si ese usuario y password lo has publicado en Facebook, por ejemplo? ¿Sí? ¿O de qué te sirve hablarle de seguridad de la información a todos ustedes si al final de la tarde ustedes no han tomado conciencia de que la seguridad de la información es importante para nosotros como personas y para las organizaciones? ¿Okay? La siguiente, por favor. Miren, esta transparencia me la pasó un amigo que fue mi profe hace muchos años, de repente no lo han conocido, se llama Joyanes Aguilar. Él decía, ¿no?, que todos, cuando estamos inmersos en proyectos de desarrollo de ingeniería, llámese de tecnología de información, llámese de desarrollo de software, siempre nos vamos a vender el proyecto y decimos que la tecnología, como dice ahí, es estratégico para el negocio. Siempre lo decimos. Así vendemos los productos. La tecnología es estratégico para los negocios. Siempre decimos que los ataques, como dice ahí, son muy frecuentes y peligrosos. Siempre. ¿Sí? Miren, ¿eh? Y por último decimos que la seguridad es vital para la empresa.
Siempre lo decimos. Por favor, dale. Pero al momento de ejecutar el proyecto, nunca lo consideramos. O si me dejarán mentir, los que desarrollan software se dedican a recopilar hacer su análisis de requerimientos, ¿no es cierto? Identifican sus casos de uso, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, la arquitectura, ¿sí? Historias de usuarios, y son con XP, ¿sí? Y al final dicen, oye, ¿y la seguridad? Miren, ¿ah? ¿Se olvidaron? ¿Sí? Acá dice compañero, si me pagan lo hago. Claro, pero si no lo definiste en un requerimiento, te va a costar. ¿Sí? Porque en ingeniería del software todo cuesta, como en cualquier ingeniería, ¿cierto? Un nuevo requerimiento o un cambio en el requerimiento cuesta, ¿cierto? Entonces, y no solamente cuesta desde el punto de vista monetario, el tiempo y recursos. ¿Correcto? Dale por favor. Pero miren, cuando hablamos de seguridad de la información solamente es una parte de un concepto más amplio. ¿Sí? Yo preparé seguridad de la información porque no es lo que quería transmitirles. Sin embargo, hay un concepto más amplio. Ese concepto se llama, miren, aseguramiento de la información. Es otro término. Mucho más, desde el punto de vista sistémico, si quieren llamarlo, mucho más holístico. Miren, la seguridad de la información, ya les dije, estudia la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. El aseguramiento de la información estudia eso y dos cosas más: el no repudio y la autenticación. Se dice que el aseguramiento de la información se debe tratar de manera holística. ¿Sí? Y no hay que confundir, porque el aseguramiento de la información engloba a la seguridad de la información. La seguridad de la información engloba la ciberseguridad y la protección de información. ¿Sí? Esta transparencia la he traído para que ustedes se den cuenta que no solamente es seguridad de la información. ¿Sí? Está la parte técnica, que de repente a muchos nos gusta, que es la seguridad informática o la seguridad de TI, pero sobre esa está la seguridad de la información, y sobre la seguridad de la información está el aseguramiento de la información, que es muchísimo más holístico a nivel conceptual.